Hola hermanos, ¿cómo están? Me gozo en el Señor de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el Salmo 29, así que ya les invito a abrir sus Biblias. Buscando en el Salmo 29, vamos a encontrar aquí un mensaje que quise titular En realidad se trata de Dios, todo. En realidad se trata de Dios, todo. Y vamos a ver cómo el salmista centra su oración y su visión de la vida, del mundo, del universo, de los seres creados, centra todo en Dios. Y así tenemos que pensar nosotros. Nuestra vida debe estar centrada en Dios. Leamos ya este hermoso Salmo 29, versículo 1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Que Dios bendiga esta palabra en el día de hoy. Les invito entonces a meditar en este salmo para tener nuestro culto familiar, nuestro tiempo con Dios. Para todos en este día, la invitación a pensar en primer lugar en la grandeza y majestad de Dios. Este salmo de David nos introduce a pensar en la grandeza y la majestad de Dios. En el Salmo 47, por ejemplo, por poner algún ejemplo de tantas veces que se exalta la grandeza y la majestad de Dios en la Biblia, nos dice, pueblos todos, 47.1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Esta es la grandeza de Jehová, de nuestro Dios, nuestro Padre Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Un Dios al cual todos los pueblos, todos los reyes, todas las naciones deben adorar y deben aclamar con alegría, sabiendo que Él es quien reina de manera soberana. Rey grande sobre toda la tierra, dice este versículo. Y dice que es temible, el Altísimo es temible. Dios es un Dios que se presenta de manera grandiosa, majestuosa. 48.1, el Salmo también, ahí el que sigue. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Los israelitas sabían muy bien que su Dios era grande, que no había otro Dios, era el único Dios y que ese Dios era grande y es el nuestro Dios también, quien sigue siendo digno de ser en gran manera alabado, con alegría, con júbilo y en santidad. El Salmo 29 nos habla también de eso. Invita a las criaturas celestiales, volviendo a ese Salmo, al 29, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Las criaturas celestiales deben tributar gloria a su nombre. Hijos de los poderosos se refiere a los ángeles, a los hijos de Dios, pero a las criaturas celestiales. En realidad es este pasaje a quien se refiere, lo pueden ver en otras versiones.
Las criaturas celestiales deben reconocer que Él, nuestro Dios, es digno de que se le tribute gloria. Tributar significa entregar lo que le corresponde a alguien. Por ejemplo, se usa para los impuestos, los tributos. Uno paga impuestos, es lo que corresponde, lo que le corresponde a la autoridad. Entonces vemos que estos ángeles, por más poderosos que sean, por más que tengan tremendos poderes, para nosotros impensado en cuanto a la capacidad que tienen estas criaturas de demostrar su gloria, ellos deben tributar a Dios esa gloria. Esa gloria que ellos tienen, Dios se la dio. Y le deben tributar a Dios alabanza y adoración y rendirse a Él. Salmo 96, versículo 4, dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Cuántas veces lo cantamos? Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Y en este salmo se vuelven a mencionar los dioses, pero también lo relaciona con la idolatría, con los ídolos. Temible sobre todos los dioses, no hay ángel, no hay ser celestial, no hay ser creado que pueda igualar la grandeza y la maravilla de la gloria de Dios. Entonces todos los ángeles le rinden adoración, pero también los hombres. En el mismo Salmo, en el 96, versículo 7, dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Aquí baja a la tierra. Dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Así que los cielos le rinden gloria, y también las criaturas terrenales, nosotros, así como toda la creación, debemos rendirnos ante Él, tributar a Jehová la gloria y el poder, darle. Y fíjense qué importancia le daba Dios a la ofrenda, no solo a la alabanza, sino también a la ofrenda hecha de corazón. Y estamos en un tiempo en que no podemos ofrendar en la iglesia, en las reuniones. Estás reservando tu ofrenda, no digo cuánto, pero sí la estás reservando para el momento en que podamos dársela al Señor. Esa ofrenda tiene valor, aunque aún no la puedas entregar. Es la ofrenda para la obra de Dios, como también puede ser ofrenda para algún necesitado. Dios ve esa ofrenda hecha en su nombre, para Él y a través de otras personas. Así que es importante que pensemos de cuántas maneras podemos estar alabando a Dios, porque Él se lo merece. Y Él reclama que se le tribute esta honra y esta gloria. Lo dice su palabra. En el versículo 11 de ese mismo salmo, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Todo lo creado, seres celestiales y seres terrenales. Por eso, este Salmo 29 nos invita a que nosotros también seamos parte de la adoración. Y en este día, que vos puedas tener tu corazón rendido al Señor. En el 29.2, al final dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, que solamente los santos le pueden adorar. Muchas personas hoy en día, y más con todo lo que está pasando, piensan que bueno, pueden acercarse a Dios de distintas maneras o a su manera, según como ellos lo determinen. Pero en Levítico 11, como en tantos otros pasajes de la Biblia, versículo 45, dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. En la santidad se adora a Dios, porque Dios es santo. La santidad es lo que corresponde al tiempo de adoración. Así que mirá tu vida, temé delante del Señor. Pensá en que Dios es un Dios santo. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, porque la santidad no es algo aburrido, ni triste, ni opaco. La santidad
Es brillo y hermosura delante de Dios. Y así lo tenés que ver. Cuando vivís en santidad, caminás en santidad, estás caminando por el sendero más hermoso, más luminoso que puedas ver. Con los ojos de Dios, por supuesto, con los ojos espirituales, con esa luz que Dios nos da para comprender el porqué de la vida. Bien, este salmo ahora empieza a desarrollar una serie de 7 voces que se van a presentar acá. La voz de Jehová de 7 maneras. ¿Y qué tiene que ver esto que primero decíamos tributad a Jehová? Dios nos está pidiendo que nosotros le entreguemos, le demos, le alabemos, le adoremos, le ofrendemos, para que después venga su voz. Es decir, yo me acerco a Él y Él se acerca a mí a través de su voz. Y su voz, vamos a ver que tiene 7 ministerios, 7 formas de llegar a nuestras vidas. Y vamos a verlas desde el 3 hasta el 9. Ahí tenemos en el Salmo 29 desarrollado esto. La primera la encontramos en el versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Dios es el Dios que está sobre las aguas. Y su voz está sobre las aguas. ¿Y esto qué significa? Si ustedes piensan en la creación, Génesis capítulo 1. Dios está creando todo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que las aguas no podían impedir la acción de Dios. Ya vamos a ver qué es esto. Entonces dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Versículo 6. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Miren, en la creación Dios está demostrando su excelente poder para poder separar las aguas. No solo que se mueve por encima de ellas, sino que estas aguas obedecen a su voz y hacen lo que Dios les dice. Las aguas. No podemos a veces, los hombres, calcular cuánto va a llover, de qué manera va a afectar, cómo un lugar se puede inundar y no podemos hacer nada. Dios es Señor, soberano sobre las aguas, y a través de las aguas va a hacer una obra en que va a dejar la tierra seca a un lado. Va a hacer que se descubra la tierra seca porque las aguas van a obedecer su voz, se van a retirar y se van a juntar en un solo lugar. Y es más, va a quedar una expansión en la primera creación, antes del diluvio. Queda esa expansión de aguas sobre la atmósfera, entonces queda una expansión de aire oxigenado para poder crear la vida. Así Dios creó en el principio los cielos y la tierra, obedeciendo cada partícula de la creación a su voz. Las aguas también le obedecieron en el diluvio. Dios hizo que el diluvio destruyera el mundo de aquel entonces, gracias a la maldad de los hombres. Vemos ahí como Dios determina, capítulos 6, 7, 8, 9 de Génesis, determina que a través de las aguas el mundo quede arrasado y solo una familia de 8 personas se salve. Pero también vemos cómo las aguas siguen obedeciendo a Dios. Por ejemplo, por poner algún ejemplo, es el agua que salta de la roca cuando Moisés le habla, dice, hablale a la roca, le dice Jehová a Moisés, y la roca dio agua en el desierto para el pueblo. Es la misma agua que obedece a la voz de Elías cuando Elías ora y después de 3 años y medio por la oración de Elías vuelve a llover. Estos profetas, estos hombres de Dios podían en nombre de Dios hacer que el agua les obedezca. Ni pensar en Jesús cuando con su palabra pudo hacer que el agua se convierta en vino, como también que una tormenta de viento y lluvia pudiera
calmarse instantáneamente. Estas son las aguas de la creación que obedecen a Dios y que están sujetas a su palabra. Voz de Jehová sobre las aguas. Pero hay en Apocalipsis 17, versículo 1, Apocalipsis 17:1, otra aplicación que le podemos dar a esta voz de Jehová sobre las aguas. 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto es el tiempo final, ¿no es cierto? El anticristo gobernando el mundo, la iglesia no está, esto es después del arrebatamiento. Y hay una ramera, que es la personificación de la religión universal, sentada sobre muchas aguas. Oh, qué misterio, podemos decir. Bueno, pero gracias a Dios, este misterio se resuelve en el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Claro, ahí está. Esta mujer, esta ramera que personificaba a la madre de todas las religiones, se sentaba sobre muchas gentes, naciones, lenguas, pueblos, muchedumbres. Eso simbolizaba las muchas aguas. Las aguas, la muchedumbre, las multitudes del mundo son simbolizadas en mucha agua. ¿Y esto qué tiene que ver? Es importante verlo, porque Dios va a decretar que esa muchedumbre que obedece ciegamente, impíamente, a su falsa religión y a sus falsos profetas, sea condenada, sea destituida de su poder, y esa muchedumbre sea condenada justamente al infierno por no bendecir y adorar el nombre de Dios, quien es soberano sobre las aguas. Así que si las muchedumbres no obedecen a Dios, que tu vida y mi vida sean lo distinto en este mundo, lo diferente, lo que marque la diferencia. Que en tu vida y mi vida haya verdadera adoración a Dios y no estemos en esa muchedumbre que ha de ser condenada. Así que voz de Jehová sobre las aguas, Jehová truena, el Dios de gloria, sobre las muchas aguas. Su voz tiene autoridad. No hay nada que se le pueda oponer, no hay nadie que pueda oponerse a Dios y salir bien. Avanzamos en el Salmo 29, versículo 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con potencia. La voz de Jehová es potente, es una voz que por sí sola tiene valor, tiene fuerza. No es una voz que necesite de que otro le apoye, de que otro le dé autoridad, de que otro le respalde. Su voz tiene autoridad, porque es voz con potencia. Isaías 30, versículo 27, si lo pueden buscar mejor. Isaías 30, 27, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido, y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. Fíjense cómo describe los labios, la lengua del Señor, como llamas de ira que consumen. 28, su aliento, otra vez la boca, cual torrente que inunda llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Dios domina sobre las muchedumbres, y su voz es potente. Sigamos, 29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón. Esto es para Israel y para la iglesia, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová. O sea, el pueblo de Dios vivirá con alegría. Pero, el 30 dice, y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo.
porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. La voz de Jehová, para vengarse de toda la maldad que en este mundo se ha cometido y se cometerá hasta el día final. Da cosa este pasaje, es muy fuerte lo que dice allí. Mientras el pueblo de Dios está celebrando, está alegre, está cantando, todo alrededor está sometido a la voz potente de Dios que ha de consumir con justicia y ha de hacer llegar su venganza sobre toda la maldad. Así que la voz de Jehová es con potencia, porque puede vengarse de cada pecado que el hombre comete impíamente contra Dios. Pero también es una voz que puede salvar. Salmo 20, en el versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este hermoso salmo nos habla de que la salvación del Señor, su potente voz, su brazo potente, está disponible para sus hijos, y que mientras el mundo vaya de mal en peor, soportando y siendo objeto del castigo y de la venganza de la justicia y la santidad de Dios, su pueblo, los redimidos, los salvados por la sangre del Cordero, estaremos gozando y viendo cómo caen los demás mientras su pueblo está en pie. Avanzamos. El Salmo 29 también nos habla en el versículo 4 que la voz de Jehová es con gloria, una voz majestuosa. No es una voz como un silbo perdido ahí entre las multitudes. Es una voz con gloria. Cuando Dios habla, su voz retumba, quería decir otra palabra y no me sale ahora, en medio de los corazones. No puede pasar desapercibida la voz de Dios. Job 31, en el versículo 23, acá habla Job y habla de esta voz. Dice, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Él reconoce que la voz de Dios es majestuosa, que su majestad impide que el hombre ejerza cualquier medida de poder que pueda tener. Hoy vemos cómo los poderosos estamos todos en la misma. No hay nadie que pueda decir yo de esto me salvo. Y imagínense delante de Dios, si un virus microscópico nos puede someter de tal manera, ¿cuánto más la voz del Señor, sonando de forma majestuosa? Dice, temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Esta es la humildad de un siervo de Dios, de un hombre humilde que reconoce que aquel que se humilla será enaltecido. Que no le va bien al soberbio. Fíjense en Isaías capítulo 2. ¿Qué hay para el soberbio? Isaías 2, versículo 20. Isaías 2, 20. Esta es la parte del soberbio, lo que le corresponde. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Así que el soberbio, aquel que anduvo
en altivez, en orgullo, en vanagloria. Va a correr a las cavernas, queriendo esconderse del juicio de Dios. Va a echar sus ídolos, va a echar sus riquezas, va a despreciar sus lujos, con tal de salvar su vida en las cavernas, por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad. Esa es la voz de Dios, la voz que hace que el soberbio se humille, que desprecie todo aquello en lo que había confiado su vida. ¿Para cuántos será tarde, demasiado tarde, cuando les llegue el momento de estar delante de Dios y huyan, queriendo esconderse de la presencia de Dios? Volvemos al Salmo 29, por favor, así avanzamos, pensando en que al final todo se trata de Dios. Todo, en realidad, se trata de Dios. Esa es mi idea del principio, ¿no? De compartirles. Está todo centrado en Dios. Al fin y al cabo, es como si Dios sostuviera una cuerda, y esa cuerda es tu vida, y es mi vida, y la vida de todos, y de todos los habitantes del mundo, y todas las vidas juntas, entrelazadas en una cuerda, que Dios sostiene con una mano de una punta y con la otra mano de la otra punta. Y en esa cuerda están tejidas todas nuestras vidas. Y el fin y el principio son de Dios. Al final, todo se trata de Dios. Que puedas hoy tener esa conciencia y esa humildad que tenía Job, contra su majestad yo no tendría poder, dice. ¿Cómo no le voy a temer? Versículos 5 y 6. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó los cedros, quebrantó los montes, dice, con su voz. Esta es la voz que quebranta. Bueno, en Jeremías 23, 29, es medio largo el pasaje ahí, hay mucho para ver, pero solamente en el 29 dice, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. En Israel en ese tiempo no había verdadera conversión. Había falsos profetas y todos profetizaban palabras de buenas ondas, de esperanza, de que todo iba a andar bien, endulzaban los oídos de la población. Y la gente vivía una vida desenfrenada. Dice, a causa del adulterio, la tierra está desierta. Fíjense hasta dónde llega las consecuencias del pecado, de la inmoralidad. A causa de los adulterios, la tierra está desierta. Parece que no tuviera relación una cosa con otra. Yo me pregunto, hoy, en estos tiempos, ¿cuántos pecados están ahí retenidos? ¿Cuánta gente no puede hacer las cosas que venía haciendo? Es como que Dios dijo, estoy asqueado de este mundo, voy a dar un poco de sanidad moral al mundo y que la tierra también sea sanada de tanto pecado. La tierra sufre por el pecado de la humanidad. Adulterios, fornicaciones, inmundicias, todo lo que el hombre hace en sus intimidades y también las que publica, todo está afectando a la creación. Y Dios dice, a causa de los adulterios la tierra está corrompida y ustedes le siguen predicando cosas lindas, le dice a los falsos profetas, pero mi palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra verdadera, la que quebranta el corazón de piedra, la que quita esa dureza de no recibir una renovación interior. Simplemente son palabras que escucho, que me gusta escuchar, pero después yo hago lo que quiero. Esa es una falsa conversión. La verdadera conversión hace que el corazón se quebrante, se desmenuce y penetre allí la buena palabra de Dios. Dios habita, según Isaías 57:15, Dios habita en la humildad. Es hermoso este versículo 57:15 de Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nada mejor que estar quebrantado por la palabra de Dios. Cualquier quebranto de esta vida que nos lleve
a postrarnos delante del Señor y reconocer y recibir de su poder, de su gracia, que es lo mejor que podemos hacer porque Dios habita con el quebrantado. Pero volvamos al Salmo 29. Tendríamos mucho para decir de esto, pero avancemos. En el versículo 7 dice que la voz de Jehová derrama llamas de fuego, una voz que quema. Ya hemos visto que es una voz que está sobre las aguas, una voz que es con potencia, una voz que es con gloria, una voz que quebranta, ahora una voz que quema, derrama llamas de fuego. El fuego quema. En Hebreos 12:29 se nos da una advertencia muy interesante, muy importante para tener en cuenta. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Le está pidiendo a los cristianos, les dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dios no es cualquier cosa, Dios no juega con nosotros. Dios es fuego consumidor, nuestro Dios consume con su voz, con su palabra, todo lo que es basura, todo lo que sobra de nosotros. Hoy hablaba con los chicos sobre la escoria, cómo cuando el metal es puesto, es sometido a una alta temperatura, sale la escoria y queda el metal puro. Eso quiere Dios. Es un fuego que consume, no nuestra alma, sino nuestra escoria, cuando nos ponemos debajo de su palabra, bajo la autoridad de su palabra. Primera de Pedro 4:12. Primera Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Bueno, y ahí habla de que es importante estar en el medio de la prueba, sometido al Señor. Volvamos al Salmo 29, la palabra de Dios entonces es fuego que quema, son la limpieza y la purificación que hace Dios de nuestra vida a través de su palabra. En el 6, versículo 6 es una voz, versículo 8, voz que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Dios hace temblar el desierto. En Isaías 66, Dios nos va a decir a quién atiende Él, con quién le gusta estar a Dios. ¿Con quién le gusta estar? Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Siempre fue así y nunca va a cambiar esto. Dios va a estar cerca y va a estar con aquellas personas y va a atender al que tiembla a su palabra. Al que es pobre y humilde de espíritu, es decir, el que se humilla, el que reconoce su debilidad, su fragilidad y que tiembla ante la palabra de Dios. En Filipenses 2:12 dice que debemos servir al Señor y ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo estás tomando el asunto de tu salvación? ¿Le estás agradeciendo al Padre por el sacrificio que hizo Jesús al morir en la cruz, al dar su vida, al dejar que su sangre limpie tu corazón? Dios ha hecho algo muy grande allí, ha hecho una entrega sin igual. ¿Y estás viviendo para que esa salvación brille en tu vida? Dios, a través de su palabra, nos quiere dar más de Él, más de su presencia, más de sus dones, de sus frutos. Tengamos comunión con Él, porque si temblamos ante su palabra, estaremos firmes ante el mundo. Si temblamos ante su palabra, estaremos fuertes, fortalecidos en el Señor para enfrentar cualquier situación. Y vamos al versículo 9 del Salmo 29, siempre volviendo allí a nuestro texto principal. Voz de Jehová que desgaja las encinas, desnuda los bosques. Es como un viento que arrasa y desgaja los grandes árboles. Las encinas eran como robles. Se refiere a los robles, a los grandes árboles que capaz tienen 10 metros de diámetro y metros de altura.
Estos árboles desgajados hacían que los bosques queden desnudos cuando pasaban esos vientos allá por Israel. Y él lo compara con la voz de Dios, con una voz que hace que quedemos al desnudo ante Dios. En Génesis 3, versículo 8 al 10, Adán es desnudado por su pecado. Señor, me escondí porque estaba desnudo, le dijo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije? Bueno, ahí empieza Adán a manifestar su pecado a través de la desnudez. Su desobediencia le dejó desnudo. Su desobediencia lo mostró tal como era ante Dios. Y no se pudo ocultar, porque él se ocultó detrás de los árboles. Adán y Eva, los dos. Se ocultaron tras los árboles, se hicieron delantales. ¿Y si Dios es fuego consumidor? Su presencia, su voz, quema, desgaja y desnuda los bosques. ¿Cómo puede un hombre esconderse y esconder su pecado delante de Dios? En Mateo 27, versículo 27 también, 27 de Mateo, se nos relata del segundo Adán, el postrer Adán, Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, también fue desnudado. Adán fue desnudado por su pecado. Jesús fue desnudado por nuestro pecado. 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Otra vez lo desnudaron, por segunda vez. Le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Jesús fue desnudado por nuestro pecado. No ante la mirada de Dios, él no tenía nada que esconderle a Dios, pero sí ante la mirada burlona del mundo. Él quedó expuesto allí. En la cruz también quedó desnudo, porque le sacaron sus vestidos y echaron suertes, y se repartieron sus pocas ropas que llevaba encima ya, después de toda la burla que le habían hecho los soldados. La voz de Jehová desnuda, y en ese momento Jehová nuevamente, ante ese cuerpo desnudo del Señor Jesús, estaba desnudando los corazones de la humanidad, llevándolos a una decisión. ¿Qué vas a hacer con este Salvador, desnudo y crucificado allí? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer ante él, ante su muerte, ante su sacrificio? Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas, todas las personas están abiertas y desnudas delante de Dios, delante de su palabra, ante quien tendremos que dar cuenta. Hebreos 4:13 nos limita entonces nuestra libertad, porque yo puedo hacer lo que quiero, dicen algunos, yo vivo mi vida como quiero. Sí, Dios te da permiso y hasta cierto punto podés hacer lo que querés, pero no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que quede escondido, quiere decir. Antes bien, todas las cosas, todas las personas, quiere decir, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Su palabra nos desnuda, su voz nos desnuda, así como su voz desnuda los bosques, desgajando árboles, limpiando toda la hojarasca y dejando el monte pelado, como se dice cuando pasa una tormenta. Así, dice, en su templo todo proclama su gloria. En su templo está Dios. Nada del hombre, nada de mí. ¿Qué le puedo yo agregar a Dios? ¿Qué de mí puede servirle a Dios? Sin embargo, Dios quiere que vos y yo estemos rendidos a Él
y Él pueda hacer su habitación en nosotros. Este hermoso salmo, para terminar, resume la autoridad de Dios en 2 versículos, la autoridad y lo que hace por nosotros. Concluimos, Jehová preside en el diluvio, versículo 10, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová preside, juzga y bendice. Él está sentado en el diluvio. Todo lo que el juicio de Dios significa viene de su presencia y de nadie más. Y nadie puede detenerlo. Jehová se sienta como rey para siempre. Él no comparte su autoridad ni su gloria con nadie. Y a su tiempo Él derramará sus juicios, pero dará poder a su pueblo y bendecirá a su pueblo con paz. Los creyentes no estamos esperando la ira, estamos esperando la gloria. El mundo está esperando la gloria. Ya va a venirse, ya van a venir los mejores tiempos, ya van a venir las soluciones, ya van a venir las buenas épocas. El mundo espera la gloria, pero para ellos hay ira. El Hijo de Dios espera lo que Dios le va a dar. No hay ira para el pueblo de Dios. Hemos sido salvos de la ira venidera, guardados para el tiempo de la bendita gloria que Dios, nuestro Dios, porque todo se trata de Él, nuestro Dios querrá compartir con su pueblo. ¿Te estás preparando? ¿Estás hermoseando tu corazón para la presencia de Dios en tu vida? Que así sea. Dios bendiga este tiempo en tu vida, en tu casa, en tu familia y en lo que reste de este año. Que el Señor nos encuentre fortalecidos, unidos y dando todo para Él. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios amoroso, misericordioso, justo y bueno. No podemos ser más buenos que tú. Las cosas que tú haces, Señor, están marcadas por tu bondad. Y cuando pensamos en cuántas cosas tristes y dolorosas y duras que vemos en este mundo, las tenemos que someter a tu voz, a tu palabra. Y ahí encontramos que tu bondad es infinita. ¿Y cómo podemos entender todo lo que pasa? Cuántas cosas acontecen dentro de tu bondad. Es la bondad de Dios la que aún permite que el mundo siga escuchando tu voz. Es la bondad de Dios que aún permite que este mundo permanezca en pie, siga girando, siga dando vueltas y haciendo planes y haciendo su vida. Es tu bondad, Señor, la de cada día, la que nos sostiene, hasta que llegue el punto de que tu justicia, la cual no podrá esperar más que ese punto final, se desate y se consuma sobre toda la humanidad. Hasta ese día, Señor, te alabaremos y te adoraremos, porque tú eres santo, justo y bueno. Te damos gracias por haberte conocido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil
por mis cargas y siento que la angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más.